Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos los que estéis conectándoos a estos canales de YouTube de Ezker Anitza y de la FEC para este acto de homenaje online que hemos querido hacer a Julio Anguita. Es un granito de arena, es nuestra pequeña contribución desde la FEC para que un acontecimiento como el de la desaparición de Julio no pasase inadvertido en este contexto dramático en el que estamos viviendo, de la pandemia y de esta especie de confinamiento al que nos vemos obligados. Y bueno, cuando mejoren las condiciones, sin duda, haremos algo más solemne. Pero como queríamos subrayar y realzar en la figura de alguien que es muy importante para nosotros. Como decía, la FEC es quien ha tomado la iniciativa de este acto de homenaje, y yo, como cada acto que hace la FEC, me siento obligado a contar qué es la FEC, porque es algo que todavía no muy conocido. Quizá algún día pues dejemos de hacerlo y será porque hemos conseguido llegar a un conocimiento en la sociedad. Bueno, la FEC es una asociación cultural, una fundación sin ánimo de lucro vinculada a Izquierda Unida. Pretende ser un laboratorio de ideas, un espacio para la formación de pensamiento crítico, un lugar en el que la izquierda y los que quieren transformar el mundo se sientan cómodos para debatir. Es un espacio también para que aquellos descontentos con esta sociedad y que aspiran a una sociedad más justa, más libre y más igualitaria y buscan los caminos para alcanzarla, estén con nosotros para buscar precisamente esos caminos. Y es un espacio para intentar conseguir esa hegemonía en la mayoría social para alcanzar esa sociedad. Una hegemonía sin la cual, sin duda, no podrá haber nunca transformaciones sociales profundas. Bueno, aclarado esto que es la FEC, antes de dar paso a los ponentes que nos hablarán con más profundidad de la figura de Julio, sí que quería dejar una pincelada como nuestra propia de la FEC para significar a Julio Anguita, ¿no? Una cosa que nos parece muy relevante de él es su trayectoria. Es decir, desde que Julio entró en el Partido Comunista en la clandestinidad, cuando fue alcalde de Córdoba, por el que se hizo tan popular, cuando luego tomó las riendas del Partido Comunista de Izquierda Unida en unos momentos muy difíciles y que precisamente llevó a Izquierda Unida a sus mejores resultados electorales, o cuando, debido a su enfermedad, tuvo que abandonar el puesto al timón, siempre Julio estuvo en ese espacio que decía de elaboración teórica, de pensamiento crítico, y siempre fue fiel a sus ideales. Una persona de su talla probablemente, si hubiera cambiado, hubiera tenido mayores prebendas a título personal, pero no, él siempre fue consecuente y fiel a sus ideas, en las que creía para transformar el mundo. Nosotros, en esta época de pensamiento líquido, en el que el compromiso es tan efímero, le damos mucha importancia a la trayectoria, a la consecuencia, a la coherencia, y en eso Julio Anguita creo que fue ejemplar. Y bueno, tenemos el honor para que nos hablen de él, de contar con Garbiñe Biurru, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y una abanderada del feminismo y de todas las causas justas. Y también tenemos a Jon Hernández, secretario general del Partido Comunista de Euskadi y parlamentario del Elkarrekin Podemos. Ellos nos van a hablar mejor y más de Julio Anguita. Pero antes de que ellos tomen la palabra, vamos a poner un pequeño vídeo con un pequeño epitafio que él mismo habla de sí mismo, Julio Anguita. Bueno, paso al vídeo. En primer lugar, díganos con sinceridad, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como una persona que amó muchísimo la vida y que trabajó según sus ideas para intentar que la sociedad fuese mínimamente soportable, sin injusticias, donde una vez que estamos aquí, porque venimos, no hubiese a estas alturas del tiempo en que estamos que luchar como fieras para poder comer todos los días o morir víctimas de enfermedades. Yo me acojo mucho a esta visión, un tanto de futuro de Marx,
cuando habla de que algún día, cuando los seres humanos todos coman, tengan una vivienda, sin grandes lujos, pero se realicen, comenzará la historia de la humanidad. ¿Cuántos cerebros hay ahora mismo? ¿Cuántas personas que podían ser fuente de riqueza, fuente de riqueza intelectual, me refiero, de creatividad y de amor, tienen que arrastrarse por poder comer o víctimas de enfermedades que pueden ser erradicadas? Ahí sí yo quiero que me pueda recordar, porque me rebelo contra eso. No lo asumo ni lo acepto. Me gustaría... Arratsaldeon denoi, agradeceros a todas y todos los que estéis al otro lado, y agradecer también a Miguel y por supuesto a la FEC por organizar un pequeño y humilde acto como este en una situación compleja, tal y como nos ha explicado Miguel anteriormente. Yo quiero agradecer la invitación para poder conversar un poco en este acto y poder conversar también con Garbiñe sobre la figura de Julio Anguita, porque bueno, evidentemente la figura de Julio Anguita, tras su pérdida física, pues ha dejado un pozo fundamental en la izquierda de este país, en su sentido más amplio, y creo que Garbiñe también convendrá conmigo en que el pozo que ha dejado Julio en el conjunto del Estado y también aquí en Euskadi es un pozo importante, y qué menos que organizar este tipo de actividades para recordar no solo su figura, sino también pues sus aportaciones, ¿no?, a los cambios que mucha gente queremos en este mundo tan injusto que a veces reconocemos. A mí me gustaría trasladar cuatro características que percibo o que he entendido en la figura de Julio Anguita, una figura que es fundamental para que gente de mi generación, gente como yo, pues hoy en día militemos en política y de manera además partidaria, lo cual no es una opción mayoritaria en el conjunto de la sociedad. Es muy complicado que la gente se involucre en la actividad militante y más aún en la actividad partidista, y Julio Anguita creo que es fundamental en el hecho de que toda una generación de activistas y militantes pues hoy en día pues estemos pues implicados en esta lucha, ¿no? Y son cuatro características las que me gustaría intentar recordar sobre Julio Anguita, que son características propias de Julio Anguita, que le han acompañado, le han caracterizado durante toda su vida política y su vida como hombre de pensamiento, pero que a la vez me parece importante destacar que son cuatro características que no son exclusivas de Julio Anguita, sino que son cuatro características de la izquierda, y que por lo tanto las mujeres y hombres de la izquierda y que queremos cambiar el mundo pues tenemos que tener en cuenta, y por lo tanto que podemos aprender de la vida y obra de Julio, ¿no? Una primera característica que yo creo que es una de las principales razones, tal vez no la más importante, pero seguramente sí la principal razón por la que Julio, tras su muerte, ha despertado tanto cariño, tantas muestras de respeto en el conjunto de la sociedad, y no solo desde aquellos sectores que compartíamos o que compartimos sus ideas, sino en todo el espectro político. Creo que Julio ha sido reconocido, y creo que esa primera característica tiene que ver con las formas de hacer política, ¿no? Y es algo que el mismo Julio defendía y practicaba, ¿no? Julio solía decir que cuando el contenido de la propuesta es radical, no son necesarios los aspavientos, no son necesarias las sobreactuaciones, y además solía criticar duramente a quien mantenía una pose radical, porque él decía que tras esa pose radical pues seguramente no había un contenido político radical, un contenido político en profundidad. Y yo creo que esas formas suaves y a la vez con una radicalidad profunda en el contenido,
tiene mucho que ver con haberse ganado el respeto de muchísima gente, ¿no? Desde adversarios políticos hasta partidarios políticos, pero también por mucha gente en el conjunto de la sociedad, que sin entrar en el campo de los partidarios ni de los detractores de Julio Anguita, creo que mucha gente ha percibido que Julio era un político respetable precisamente por esas formas de hacer política que son la antítesis de las formas de hacer política a las que desgraciadamente pues creo que nos tienen acostumbrados la mayoría de políticos y políticas en este país, y creo que eso la gente que no es tonta lo reconoce y lo valora, ¿no? Esa, por lo tanto, sería una primera característica que a mí me gustaría pues aprovechar para señalar sobre Julio Anguita, y que le acompañó toda su vida. Le acompañó en sus labores como político en el Congreso de los Diputados y anteriormente también como parlamentario en Andalucía y como alcalde en Córdoba. Le acompañó esa manera de hacer política suave en las formas, pero de una radicalidad, de una profundidad en los contenidos que no dejaba lugar a dudas de cuál eran los planteamientos y los planteamientos de, como él decía también, de rebelión, ¿no? que él ponía sobre la mesa. Una segunda característica que yo creo que deberemos recordar de Julio Anguita, y que al igual que la primera la defendía él abiertamente y la practicaba, es la de ser una persona de pensamiento y de acción. Creo que Julio, y además de manera muy explícita en los últimos años de su vida, defendió con mucha vehemencia la necesidad del estudio, la necesidad del análisis, la necesidad de la comprensión del mundo que nos rodea, y él decía, ¿no?, que los hombres de acción sin un pensamiento previo no cambian el mundo. Es necesario el análisis, el pensamiento, y Julio le daba mucha importancia a esto, y creo que muestra de ello es lo prolijo también de sus obras. Garbiñe creo que ha traído algunas de ellas, pero a la vez de esta importancia a lo teórico, Julio también decía otra cosa, ¿no? La importancia de la acción. Igual que no valía nada la persona de acción sin un pensamiento previo, tampoco valía nada para cambiar el mundo las personas que analizan, que piensan, pero que una vez comprendido lo que les rodea y analizado, no pasan a la acción política, a la acción activista, a la acción militante, ¿no? Decía que eso tampoco cambiaba el mundo, y por lo tanto, pues creo que Julio, y si analizamos toda su vida, pues fue un hombre que fue coherente con esto, fue un hombre de pensamiento. Lo primero era el pensamiento, el análisis, la formación, pero a la vez fue un hombre de acción. No se quedó en el estudio, no estuvo en una atalaya intelectual, sino que fue un hombre de acción, pues hasta el punto que eso le llevó pues a dirigir un partido como el Partido Comunista de España y a dirigir una organización como Izquierda Unida, y también cuando abandonó la primera línea política siguió con este doble método, ¿no?, de pensamiento y acción, y fue muy activo desde su Córdoba, ahí donde él habitaba. Ha seguido no solo pensando, no solo analizando, no solo proponiendo, sino además ha seguido activo a través de movimientos sociales y a través del movimiento republicano, a través de colectivos concretos. Ha sido también un hombre de acción política, ¿no? Esa sería una segunda característica que a mí me gustaría recordar de Julio. Y una tercera creo que tiene que ver con la coherencia política, que también Miguel la ha mencionado anteriormente. Julio fue también muy claro en esto, ¿no? Y nos decía aquello de que si para conseguir votos tenemos que renunciar a principios o tenemos que traicionar a nuestra conciencia, quédense ustedes con los votos, ¿no? Yo creo que esta afirmación hoy en día tiene un valor enorme, ¿no? Hoy en día, donde muchas veces vemos que la política pues se convierte en esa política líquida, donde los líderes políticos y las organizaciones políticas a veces para conseguir mayor apoyo
fundamentalmente electoral, pero también mayor apoyo social, muchas veces cambian de criterios sin un análisis previo, porque Julio tampoco criticaba los cambios de criterio si procedían de un análisis que el pensamiento te llevase a ese cambio de criterio, sino que son cambios de criterio simplemente para cazar votos, ¿no? Y Julio también criticaba mucho esto y creo que lo practicó en su vida y solo hay que ojear un poco los capítulos que a él le tocó vivir al frente de Izquierda Unida para darse cuenta de que Julio fue coherente con esto. Y a pesar de haber, como se suele decir y como ha dicho Miguel antes, a pesar de tener entre sus logros el haber conseguido los mejores resultados electorales para una fuerza como Izquierda Unida, creo que Julio fue valiente en este sentido y tomó muchas decisiones que no eran decisiones populares en su momento, que iban contracorriente, sobre todo en aquella España un tanto irreal, de la que luego nos han dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, etcétera. Julio lanzó mensajes que eran incómodos en aquel momento, pero él sabía que lo fundamental eran los principios y que estaba dispuesto a defenderlos, aunque eso le costasen algunos miles de votos, ¿no? Esa es la tercera característica que creo que podríamos recordar, o que yo propongo recordar hoy aquí sobre Julio Anguita, porque me parece fundamental también para los tiempos que corren. Y una última característica que pues tal vez sea la que durante mucho tiempo reconocimos en ella la figura de Julio Anguita, que es la del famoso programa, ¿no? Este es un valor fundamental también en la trayectoria de Julio Anguita. Lo defendió también a lo largo de su vida como político y como intelectual. Y yo creo que como político, si luego tenemos tiempo, creo que sería interesante repasar, porque creo que el programa, que muchas veces ya de tanto también escucharlo, a veces podemos tener la sensación de que es un eslogan publicitario, un eslogan político. Creo que es interesante analizar cómo llevó a cabo Julio Anguita en su acción el programa para darse cuenta de que no es un eslogan y de que lo llevó además también a sus últimas consecuencias y generándole en ocasiones problemas políticos ante los que él planteaba nuevamente, ¿no?, el análisis y las cuestiones concretas, ¿no? Y yo creo que la cuestión del programa es la mayor aportación que ha hecho Julio Anguita a la política española de estos 40 últimos años. Y si vemos la década en la que Julio Anguita estuvo al frente de Izquierda Unida y sobre todo como portavoz en el Congreso de los Diputados, y cuáles fueron sus posiciones políticas, cuáles fueron sus planteamientos respecto, por ejemplo, al Partido Socialista, respecto al Partido Popular, respecto a lo que luego hemos denominado como bipartidismo, etcétera, nos daremos cuenta que el programa es la clave de bóveda de la acción política de Julio Anguita durante esos años, ¿no? Y esa es la cuarta idea que yo quería poner sobre la mesa hoy, y me gustaría cerrar esta intervención pues también destacando algo que yo creo que es importante sobre estas cuatro ideas, ¿no? Lo decía al principio, son cuatro características que yo entiendo que tenía Julio Anguita, que son características propias de la trayectoria política de Julio Anguita, pero a la vez son cuatro características que no son exclusivas de Julio Anguita y que si las observamos una por una son cuatro características que la izquierda ha tenido en su tradición histórica, ¿no? La izquierda comunista, pero más allá de ella también la izquierda socialista en el sentido amplio y también la izquierda anarquista, ¿no? Empezando por el programa, que lo tenemos desde el mismo manifiesto comunista, siguiendo por la cuestión de la coherencia política. Es un valor fundamental que cuando la izquierda ha perdido esa coherencia se la ha dejado de reconocer como izquierda, y hay
numerosos ejemplos también a lo largo de la historia. Las formas de hacer política también creo que han sido fundamentales en la historia de la izquierda, lo que no quiere decir que siempre hayan estado presentes, pero son una característica de la izquierda. Y desde luego las 4 cuestiones creo que deben ser reconocidas en el conjunto de la izquierda. Y yo ya, para cerrar, este es el mensaje que a mí me gustaría aprovechar. Yo creo que esa generación que nos metimos en política de la mano de ver al señor Julián Guita pues en las televisiones lanzando esos mensajes, creo que nos tenemos que quedar con que esas 4 características eran propias de Julián Guita, de esa persona que nos hizo entrar en política, pero a la vez son propias de la izquierda y que por lo tanto es necesario que el resto de personas que queremos cambiar el mundo pues aprendamos de esas 4 características y nos demos cuenta de que son necesarias, de que la pérdida de Julián Guita no es tampoco el fin de la política, ni mucho menos, y que precisamente pues de lo que se trata es de que todos aportemos nuestro granito de arena y podamos aportar a lo que quería Julio, que era cambiar el mundo. Y yo, sin más, pues le paso la palabra a Garbiñe. Eskerrik asko, Jon. Arratsaldeon guztioi. Pantailen atzean edo aurrean zaudeten guztioi, eta omenaldi hau, saio hau posible egiten ari zareten hemen zaudeten guztioi arratsaldeon, eta mila esker. Para mí es un placer auténtico y un enorme honor que me hayáis invitado a participar en este homenaje a Julio Anguita con Miguel Usabiaga, con el que he coincidido alguna vez, pero sobre todo pues con su padre, con Marcelo, tantas y tantas veces, con Jon Hernández, secretario general del Partido Comunista de Euskadi, EPK, y parlamentario de Elkarrekin Podemos, representante de lo mejor de la izquierda vasca, no digo de lo único mejor, pero sí de lo mejor de la izquierda vasca. Y bueno, en esta tarde tan calurosa, tan luminosa y tan abrazadora, por decirlo de alguna manera. Y juntarnos en estas circunstancias tan peculiares en el que el juntarse es tan distinto, pero hacerlo para hablar y para reflexionar sobre lo que ha supuesto Julio Anguita, pues me ha parecido, como he dicho, un honor, pero sobre todo me ha parecido un deber y en todo caso un deber auténticamente placentero. Dicen que decía Alfredo Pérez Rubalcaba, lo voy a citar, seré seguramente el único miembro del Partido Socialista al que cite hoy, que en España se entierra muy bien. Bueno, yo creo que Julio Anguita no ha necesitado de esta cualidad o de esta maldición del buen enterramiento en España, porque se le ha enterrado, se le ha despedido como realmente ha salido del corazón de muchísima gente, ¿no? No he leído un comentario verdaderamente, auténticamente negativo acerca de Julio Anguita procedente de ninguna persona de ningún punto del espectro político, y seguramente la palabra que más se ha repetido ha sido la de la coherencia para referirse a Julio Anguita. A mí me gustaría decir que para mí Julio Anguita ha sido y es el buen comunista, el representante del buen comunismo y el buen republicano. Y creo que ha tenido la capacidad de fundir, de unir esas dos grandísimas ideas políticas y de pensamiento que son el comunismo y el republicanismo, y ha hecho que sintamos esa comunión entre esas dos grandes ideas. Ese buen comunista, ese buen republicano,
esa persona coherente, como digo, en ese término de coherencia que más se ha repetido para referirse a él, esa persona honesta en su vida política, pública y también en su vida personal, sin que se le haya podido reprochar nunca jamás absolutamente nada, sin que jamás haya dado pie a dudar siquiera de que por como era la película, es igual, por un puñado de dólares o por un puñado de votos hubiera podido modificar un solo centímetro su posición. En algo que se podría calificar de dogmatismo, pero que era también o ha sido también un dogmatismo limpio, un dogmatismo de los principios, que es algo bien distinto del dogmatismo cerrado y reflexivo y negador del diálogo, del encuentro con otras ideas y con otros principios. No he sido jamás, Julio Anguita, en mi opinión, una persona dogmática, rígida, ni mucho menos, como digo, cerrado o negador de las ideas de otras personas. Yo creo que Anguita respetaba muchísimo a quien tenía delante, a quien tenía enfrente, si reconocía en esa persona, en esa incluso adversario político, alguien con principios también, con ideas a las que no estaba dispuesto a renunciar. Y yo creo que ahí Julio Anguita ha sido capaz de encontrarse con personas en el camino, y aunque no haya hecho, digamos, vida política común, sí que ha sido capaz de dialogar y de confrontar ideas. Y yo creo que los principios de Julio Anguita eran tan claros como que eran el principio de la justicia frente a la injusticia, de la igualdad frente a la desigualdad, frente a la pobreza, frente a la injusticia social. Eran los principios de los derechos, era el principio de los derechos humanos frente a la barbarie, frente a la falta de libertad en todos los terrenos, frente al abuso aplastante de la dignidad y de la libertad de las personas. Y en ese sentido creo que ha dejado un discurso importante y bien redondo acerca de, como decía, del buen comunismo y del buen republicanismo. Yo me he traído los libros solamente porque me hacían compañía, y me parecía que tener hoy también a Julio Anguita en imagen y tenerlo en su condensado en sus escritos, en sus libros, era importante. Y yo he tenido la gran fortuna de coincidir en el mundo, ¿no? en un tiempo de mi vida, en este planeta, en esta vida, con Julio Anguita, de escucharlo en los medios de comunicación, en fin, de verlo sufrir, de verlo avanzar, de verlo dudar, seguramente también en muchas ocasiones en las que no ha sido fácil mantener determinadas posiciones políticas, con mucha presión, incluso interna, en fin, por esos a veces atribuciones de dogmatismo. Vuelvo a repetir la palabra porque probablemente es lo que quizás más se le haya reprochado. Ya digo que no lo hago yo en absoluto, y he tenido también la gran fortuna de escuchar directamente a Julio Anguita de viva voz. No es que esto aporte mucho más, pero sí que es importante porque eso me ha permitido también encontrarme en esos foros, en esos lugares, con otras personas que han compartido, pues como John y mucha más gente, Usabiaga, etcétera, y con las que hemos compartido espacios, hemos compartido principios, hemos compartido esperanzas y hemos compartido también voluntad de acción, como decía John. Yo, que soy muy así, un poco rara en eso, voy a cada sitio que me interesa, a cuando voy a un sitio que me interesa porque creo que voy a escuchar algo que me va a servir, que me va a decir algo que aunque lo comparta o no, pero que va a ser importante en mi vida, llevo un cuaderno, y estos días he buscado los cuadernos y he encontrado algunos que ni siquiera me esperaba, y voy a recordar las veces que yo personalmente, habrá estado muchas más, yo no lo voy a negar, las veces que Julio Anguita ha estado aquí, de las cosas que ha hablado, ¿no?
Yo estuve en una ocasión en el Palacio de Miramar en el año 2005, en 5 de abril, era campaña de las elecciones autonómicas, 2005 debió ser, yo no recordaba exactamente, pero sí, porque fue en 2001, 2005, y hubo una charla que compartieron Julio Anguita y Javier Madrazo, y entonces presentó uno de sus libros, creo que fue El Corazón, sí, Corazón Rojo. Luego me referiré también a lo que dijo entonces. Compartí también en Valencia, me he encontrado este cuadernillo absurdo, pequeñajo, pero lo he encontrado. Me lleva una sorpresa agradabilísima, porque esto sí que no esperaba encontrarlo. En Valencia, unas jornadas que organiza la Unión Cívica Republicana, la UCR, y eso fue en noviembre de 2010. Él había ido allí a dar una charla y yo también había ido allí a dar otra charla, y allí nos encontramos y compartimos también, pues, sobre todo nuestras ideas sobre el republicanismo de hoy y la manera de hacerlo llegar a la gente, y sobre todo a la gente joven, como también se comentaba antes aquí. También me he encontrado con otro hecho importante en el Coldo Michelena, creo que fue, aquí está, en el 4 de mayo de 2012, presentaba otro libro, creo que era el de Combates de este tiempo, y esa presentación la hizo en un diálogo con el Lehendakari Ibarretxe. Entonces Ibarretxe no era el Lehendakari, no era ya el Lehendakari, pero fue pues también un acto emotivo, y por eso cuando yo antes, un acto emotivo pero muy racional, que es lo que yo creo que más es de agradecer a Julio Anguita, y entonces pues compartió y fue capaz de encontrar espacios comunes de diálogo con Ibarretxe, aunque efectivamente en muchas cosas no estarían de acuerdo, pero bueno, yo creo que los dos se reconocían como personas de principios. Y finalmente en el Museo de San Telmo, bueno, en el edificio de San Telmo, en el año 2013, el 15 de octubre exactamente, en el que presentó su libro Conversaciones sobre la Tercera República, y que yo, con la misma generosidad con la que hoy se me ha invitado aquí, pues tuve también el honor de presentar aquel libro. Y yo sí que quería destacar, he dicho que era el buen comunista para mí, el buen republicano, y el republicanismo de Anguita, porque creo que si una cualidad además le adornaba es que en ese ser historiador de formación y de profesión y de vocación, en ese análisis permanente que hacía de la historia, yo creo que Anguita tenía la virtud de situar siempre los hechos históricos que más habían hecho daño a la gente más vulnerable, y también aquellos hechos históricos que habían hecho avanzar el progreso social. Pero yo creo que Anguita ha tenido la grandísima capacidad de hacerse valer de la historia siempre para proyectar el futuro, de manera que era como un historiador del futuro, ¿no? Él miraba la historia del pasado, pero la proyectaba directamente al futuro, y en esa propuesta republicana tan actual, tan válida, tan imprescindible, que era su propuesta de esas 7 ideas, que las voy a pasar rapidísimamente, ¿no? Esa república de los derechos humanos, que yo creo que nos vincula a todas las personas, no hay nadie que quede fuera de esa propuesta, incluyendo también la Carta de la Tierra, los derechos, en fin, del propio planeta, la república de la verdadera democracia, de la participación, de la deliberación y de la decisión sobre todas las cuestiones. Julio Anguita subrayaba muchísimo esto, ¿no? O sea, eso de la fiesta de la democracia, el día de ir a la urna, sigue siendo un absurdo si detrás no hay todo un trabajo de participación, de deliberación y de decisión más allá de eso. Y Anguita incluso siempre decía, incluso sobre la economía, sobre los problemas más importantes de la economía, también tenemos que tener decisión. La República de la Paz, ¿no? Una sociedad en ese sentido segura, pero segura desde la libertad. La República de la austeridad. Oír hablar a Julio Anguita de austeridad, la verdad es que no chocaba nada, porque él era así, era una persona que transmitía austeridad, no austericidio, sino austeridad como compromiso con el resto de personas, como compromiso con el planeta, el no despilfarro, también la sobriedad, la austeridad en el discurso, ya ha hecho mención a esto John ahora mismo, ¿no? La República de la laicidad, sobre esto huelga decir nada y no lo diré.
sobre la propia pertenencia a una nación y también la capacidad de decisión sobre esto y sus enormes dudas sobre Europa, esa Europa de la banca, esa Europa de la economía, habiendo renunciado a los grandes valores y a las grandes aportaciones de Europa al mundo. Y en esas 7 ideas de la República, que en realidad las ha planteado siempre Julio Anguita, no como una utopía, no como una mera quimera, sino como una auténtica posibilidad de hacerlo real. Y ese discurso tan interesante de que la República no es solo el antimonarquismo, y es cierto, no lo es, sino que lleva un contenido mucho más allá. Y yo creo que ahí es donde se encerraba verdaderamente el discurso político de Julio Anguita. Yo terminaría por decir, aparte de lo que ya hemos comentado, de la coherencia, la honestidad, la austeridad, la sobriedad, su defensa de todos esos valores que he comentado, esa defensa real en su vida. Yo creo que eso lo ha transmitido, y cuando alguien lo transmite como lo ha transmitido Julio Anguita es cuando realmente también estás haciendo acción, estás calando en la gente. Y yo finalmente diría que realmente Julio Anguita fue un servidor de los derechos humanos para todas las personas y particularmente para las personas más olvidadas. Creo que ese era verdaderamente el fondo de su discurso y seguramente la razón de su vida. Bueno, es que ricasco. Muchas gracias, muy interesante todo lo que habéis dicho. Bueno, yo antes de cerrar el acto, bueno, se me han ocurrido 2 preguntas, una para cada uno. Una, Garbiñe, efectivamente el republicanismo que has reseñado también, yo creo que tengo el recuerdo yo que en ese contexto tremendo que cuando él estaba en la dirección política estaban los escándalos de la Gürtel, etcétera, ¿no? Y también le daba mucha importancia, creo recordar, al republicanismo como regeneración, como única posibilidad de regeneración moral del país. Te lanzo la pregunta. Y luego otra a Jon, y ya las dejo apuntadas. Sí que es verdad lo de programa, que a veces se ha convertido en un eslogan, pero yo creo que tiene mucho calado revolucionario incluso, porque realmente afecta a lo que es la identidad de la izquierda, que no sea algo nominal, sino que sea algo verdaderamente real. Y cuando él acuña eso, pienso que también está aludiendo a eso, a una izquierda que sea de verdad, no solo nominal, ¿no? Perdonadme, que estaba yo dando el rollo sin encender el micro. Bueno, hablaba que efectivamente cuando Julio Anguita se refería a ese republicanismo también conecta con todo lo que han sido, estaba mirando incluso las notas, ¿no? Las debilidades de la transición, el agotamiento de esa política de la transición, de todos los pactos que se han operado, de los incumplimientos constitucionales y sobre todo de tanto cambalache y tanto acuerdo para perpetuar unas maneras de estar en política con reproches absolutamente duros, pero desde luego muy razonables y muy razonados al papel de la justicia. Esto también quería subrayarlo como un elemento, un poder del Estado que ha contribuido también sin duda a que bueno, pues la transición fuera lo que fue y sobre todo que su desarrollo también haya sido como fue. Podía haberse desarrollado de otra manera si se hubiesen hecho otros impulsos políticos. Sin duda, una mayoría política de izquierdas distinta de la que hubo desde el año 82,
pues se habría llevado a un escenario bien distinto, en el que, bueno, pues casi yo creo que hemos tenido un escenario en que me pregunta Usabiaga sobre todos los temas de corrupción, etcétera, etcétera, en el que casi ha habido una compensación de corrupciones, ¿no? Y casi hemos llegado a neutralizar y decir, bueno, win-win o lose-lose, todo el mundo pierde o todo el mundo gana, y compensamos unas corrupciones con otras corrupciones. En definitiva, una manera de estar en política que nada tenía que ver con la suya ni con los objetivos que él se planteaba, y que su formación política y su gente y la gente que comparte esos postulados con él. Yo creo que Julio Anguita todo esto lo ha dejado siempre muy clarísimo, y nunca ha comulgado. Yo creo que eso probablemente es lo que más se le haya reprochado, sin poder reprochárselo, pero reprochado porque realmente Julio Anguita representaba para muchos un espejo en el que cada cual podía verse íntegramente con todos sus incumplimientos en los propios términos de Julio Anguita. Y yo creo que eso era muy desagradable y muy duro para muchísima gente de la vida política. Escuchar a alguien decir las verdades del barquero y verse reflejado ahí, yo creo que eso es muy incómodo, y yo creo que Julio Anguita también ha sido una persona muy incómoda para cualquiera que haya defendido, bueno, pues aquella transición y todos los males derivados de aquella transición, incluido pues esas maneras tan tremendas de aprovechamiento y de beneficio de la política para intereses personales, pero mucho peor, sobre todo para el mayor desprestigio y la mayor deslegitimación de la política y de las instituciones públicas. Creo que eso Anguita, desde luego, evidentemente no lo admitía. Y yo creo que el reproche permanente, esa cara seria y esa firmeza de Julio Anguita es seguramente lo que más daño ha hecho a algunas maneras de hacer política. Bueno, y contestando también un poco a Miguel, pero enganchando con esto último que dices, Garbiñe, porque respecto al programa también esta cuestión de la regeneración democrática, de la limpieza, y sobre todo en un momento donde la corrupción campaba a sus anchas en este país, y no me estoy refiriendo tampoco a los últimos 5 años con la corrupción del Partido Popular, sino la corrupción también previa del Partido Socialista durante muchos años en el poder. Anguita criticó eso muy duramente, pero lo llevó también al programa, ¿no? Y engancho así un poco con la pregunta que nos hacía también Miguel sobre la importancia del programa para Anguita, y esta era una de las cuestiones que Anguita también ponía en el programa y que hacía poner en este caso al Partido Socialista ante el espejo a la hora de hablar con ellos, ¿no? Esta es una de las cuestiones que Anguita incluía o le exigía como necesario a Felipe González, ¿no? Cuando se acusaba a Anguita de la famosa pinza, etcétera. Anguita lo que ponía sobre la mesa era el programa, ¿no? Que es un poco la pregunta que nos hacía Miguel, que es lo que nos define, lo que nos distingue, en opinión de Julio Anguita, que ser de izquierdas no es llevar la bandera o darse golpes en el pecho diciendo que uno es muy de izquierdas. También en ese sentido de aquella otra característica que decía yo antes, ¿no? No es más radical el que tiene las formas más radicales, sino que tiene los contenidos más radicales, y eso, el reflejo de eso es precisamente el programa, ¿no? Y yo creo que ahí, por responder a Miguel, ahí en la trayectoria de Julio, creo que hay 3 momentos que se pueden poner como ejemplos, ¿no? de la importancia del programa a la hora de definir y de efectivamente, como decía Miguel, usaba la expresión la verdadera izquierda, que yo creo que es una expresión igual tal vez un poco desafortunada, pero que sí que es un poco lo que refleja cómo podemos definir lo que es la izquierda o lo que no es la izquierda, ¿no? Para no repartir carnes de izquierda, que es el programa, ¿no? Y eso creo que Julio Anguita lo tuvo muy presente. Y hay 3 capítulos, que son, uno sería el de la pinza, ante el que Julio Anguita
lo que respondía es, yo no coincidimos con el Partido Popular como oposición al Partido Socialista. Es decir, nosotros ponemos sobre la mesa un programa. ¿Qué programa está defendiendo y llevando a la práctica el gobierno del Partido Socialista? Pues un programa que es de derechas por su contenido. Y por lo tanto esa es la situación en la que se situaba Anguita a Izquierda Unida en aquel momento respecto al Partido Socialista, que era en base al programa, ¿no? Y también un segundo momento que es cuando Aznar gana las elecciones por primera vez, sin una mayoría absoluta, y tiene los primeros días algunas dificultades para conformar gobierno, y también pues en el entorno del Partido Socialista pues se monta también pues una campaña mediática de presión, lógicamente, hacia Izquierda Unida para que facilitase una posible investidura de Felipe González con el apoyo de Convergencia y Unión, etcétera, ¿no? Y ante eso también, claro, se apelaba, ¿no?, a la unidad de la izquierda para evitar que gobierne la derecha, y ante eso Anguita decía, bueno, ¿qué es la izquierda, qué es la derecha? La izquierda o la derecha no es el Partido Socialista o el Partido Popular o Izquierda Unida, es el programa. ¿Qué programa pone el Partido Socialista? ¿Qué programa pone el Partido Popular? ¿Qué programa pone Izquierda Unida? En base al programa es en lo que podemos hablar, y él pues hacía una crítica muy dura a las políticas que estaba haciendo hasta el día de ayer, en aquel caso, el Partido Socialista, ¿no? Y luego un tercer momento que a mí también me llama mucho la atención, que es con Julio Anguita ya no estando al frente de Izquierda Unida, el momento en el que Paco Frutos y Almunia pues inician unas conversaciones también, y se da un debate, en este caso en el seno de Izquierda Unida, sobre ese acercamiento al PSOE, sobre ese posible entendimiento con el PSOE o no, ¿no? Y ahí Julio Anguita creo que vuelve a poner sobre la mesa el programa, y creo que, por así decirlo, deja fuera de juego, digamos, a lo que él llama también un poco los dos extremismos, ¿no? Los que dicen, bueno, hay que ir con el Partido Socialista porque hay que parar a la derecha, ante lo que él dice, igual que en el caso de la pinza, ¿no? Bueno, el programa, sino ¿qué es parar a la derecha? Es poner el programa, no es unirse siglas con siglas, sino es poner el programa. Si es para un programa, sí, si no, no. Y también a quienes desde el otro, digamos, desde otra posición, dicen, con el Partido Socialista no se puede ir a ningún sitio porque el Partido Socialista no es de izquierdas. Y a estos pues les dice, bueno, programa, ustedes han leído las 10 propuestas programáticas que en este caso pues Paco Frutos ha puesto sobre la mesa. Bueno, si se sacasen adelante esas 10 propuestas, ¿alguien puede decir que eso no es un programa de izquierdas? Entonces él, por encima de todo lo que pone es el programa, que yo creo que es lo que define, ¿no? Y yo creo que a mí personalmente me parece que es una de las aportaciones o la aportación más importante que nos ha hecho Julio Anguita pues, a la historia reciente de la política española. Por supuesto también la cuestión de la República que tú planteas, que es fundamental, ¿no? Sí, es que el tema del programa efectivamente es sustancial, porque quizá uno de los pocos, en fin, comentarios algo negativos que he leído estos días ha sido que Julio Anguita poco contribuyó a la unidad de la izquierda. Y bueno, y me preguntaba yo, ¿y tenía que contribuir a la unidad de la izquierda sobre qué bases? O sobre qué, y efectivamente ahí está lo que comenta Jon. Ciertamente la unidad de la izquierda no es una cuestión de unir siglas que se pretenden de izquierdas o que se presuponen de izquierdas, porque efectivamente ¿quién da este marchamo, esta patente? Y ciertamente el programa es lo único que permite trascender siglas, pero sobre todo llevar a cabo una acción útil y práctica para las personas que realmente más lo necesitan. Y ahí está la clave. Yo creo que además hay que recordar, es que claro, has recordado momentos verdaderamente terribles, ¿no? Hay que recordar el año 96, que es cuando gana las elecciones el Partido Popular, cuando anticipa elecciones Felipe González, en aquel terrible momento de corrupción, GAL, bueno, todo aquello, ¿no? Y no solamente corrupción y GAL, en fin, hablamos mucho de la reforma laboral del año 2012, pero la del año 1994, yo que ya me dedicaba a esto, aquello fue
terrorífico realmente, donde los grandes pilares del derecho del trabajo se removieron y vinieron abajo, pues fue el año 94. Bueno, quiero decir que efectivamente el programa es lo que permite avanzar, lo que permite pactar y lo que permite asegurar los pactos. Bueno, estamos en un momento bien distinto del año 96. Hay un programa que ha permitido en este momento una coalición de gobierno. Bueno, Julio Anguita sobre esto se había pronunciado recientemente y claro, en un decir y no decir dice, si sale bien, saldrá muy bien y si sale mal, saldrá muy mal. Evidentemente, es un experimento sin querer, en fin, no lo digo en términos en absoluto, en tono peyorativo en modo alguno, es una experiencia novedosa para la izquierda española y yo creo que aquí el programa es y va a ser la clave de este gobierno, evidentemente. Ya se ha pactado un programa, o se cumple ese programa o saldrá mal, sin más. Bueno, eskerrik asko a Garbiñe, eskerrik asko a Jon. No es la mejor manera de terminar con esta reflexión de Garbiñe que ha traído a la actualidad de ahora mismo a Julio Anguita con el gobierno. Y bueno, espero que este granito de arena, como decía al principio, de contribución a recordar a Julio Anguita, pues sirva, os haya resultado tan interesante como a mí, y como emplazaba en el comienzo, cuando todo esto pase, haremos algo con más solemnidad como lo merecía Julio Anguita. Bueno, eskerrik asko.